despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Hola, un saludo para todos los líderes de célula. Pedimos que el Señor Dios Todopoderoso esté sobre ustedes, sobre su familia, que le dé su favor, que le dé su gracia y que le respalde en todo lo que ustedes hagan, puedan ver la mano de Dios sobre su vida. Esta semana quiero compartir el pasaje de San Marcos, capítulo 5, del 14 al 20. San Marcos, capítulo 5, 14 al 20. Realmente es parte de una historia más larga, pero quiero enfocarme en esos versículos, aunque voy a comentar brevemente los anteriores. Marcos 5, 14 dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo
y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y el tema para esta semana es: cuéntales lo que Dios ha hecho por ti, ¿verdad? Es lo mismo que Jesús le dijo a ese hombre: cuéntales lo que Dios ha hecho por ti. La historia de ese hombre que fue librado de demonios, de una legión de demonios, su condición era una condición lamentable. La manera como estaba viviendo era una manera de vida tan triste, tan deprimente. Quiero leer de Marcos 5, del 1 al 5, donde está la descripción de cómo era la vida de este hombre antes de que se encontrara con Jesús. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Ese hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo. Él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Realmente era deplorable la forma como vivía ese hombre. Él estaba en la soledad, no había nadie a su alrededor, no porque no quisieran, sino porque él, cuando era poseído por esos demonios, él no solo se dañaba a sí mismo, sino dañaba a los que estaban cerca de él. Ese hombre vivía en las cuevas donde enterraban a los muertos. Ese hombre vivía solo, obviamente no sabemos qué comía, no creo que se bañaba, su aspecto era descuidado, sucio, maloliente. Era un hombre que estaba atormentado. Dice que día y de noche andaba aullando como un animal, y no solamente aullaba, gritaba de terror, de espanto, sino dice que agarraba piedras filosas y se dañaba, se lastimaba. Así, imagínense la escena, ¿verdad? Todo ensangrentado, todo sucio, todo con su cabello todo largo, todo mugro. Bueno, era un desastre, era la imagen de un hombre que estaba totalmente derrotado en la vida. Esa era la vida, el estilo de vida, la condición de vida de este hombre. Aparentemente no había esperanza para él, no había forma de que nadie auguraba un futuro mejor. Nadie pensó que él pudiera ser diferente. No solo su presente era triste y deprimente, sino su futuro era sin esperanza. Entonces, en medio de esa condición tan difícil y deprimente en que vivía, tiene un encuentro con Jesús. Y lo primero que quiero enfatizar está en los versículos 14 al 17, y dice así: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús, y viene el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Lo primero que quiero decirles es que un encuentro con Jesús transforma nuestra vida para bien. La vida de este hombre era una desgracia, como leímos hace unos momentos, hasta que se encontró con Jesús, hasta que
ese hombre con esa condición de vida tan deplorable tiene un encuentro con Jesucristo. Y cuando hay un encuentro con Jesús ocurre una conmoción, un choque en el mundo espiritual y en el mundo terrenal. Cuando Jesús se encuentra con una persona, hay una conmoción. Los poderes de maldad que tenían dominio sobre este hombre y que lo atormentaban de día y de noche, esos demonios que lo hacían infeliz, que le hacían tener una vida desdichada y triste, son expulsados por el poder de Dios. Por eso le digo que un encuentro con Jesús es un choque de poderes, ¿verdad? Es una conmoción espiritual donde el reino de Dios que viene con ese poder sobrenatural inigualable confronta las tinieblas y las vence, las destruye, las aleja. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, 28 y 29. Jesús, hablándole a los fariseos, le dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Así que cuando se presenta Jesús y su reino, es una invasión al mundo de las tinieblas. Todos aquellos poderes que oprimen al ser humano, todas aquellas fuerzas malignas que están haciendo sufrir, que están haciendo padecer al ser humano. Cuando el reino de Dios llega, cuando el poder de Jesucristo se manifiesta, ellos son vencidos, ellos son derrotados, ellos tienen que huir, ellos tienen que desalojar, alejarse de esa vida, porque alguien mayor que ellos ha llegado. El poder del reino de Dios no se puede esconder. Cuando el reino de Dios llega, es imposible ignorarlo, es imposible que pase desapercibido. Es tan evidente que llama la atención de las personas. No solamente es una conmoción en el mundo espiritual, ¿verdad? Porque dice que cuando el endemoniado miró a Jesús, empezó a gritar, a darle la gloria. ¿Y por qué nos atormentas y eso? Y todo, ¿no? Entonces, hay una conmoción en el mundo espiritual, pero también en el mundo natural. Porque cuando los demonios salen y entran en una manada de cerdos y estos se van al mar, los que cuidaban a los cerdos van, y dice que fueron hablando, fueron dando la noticia, y pronto mucha gente vino corriendo a ver qué había pasado. Cuando el reino de Dios llega, es algo evidente, es algo visible, es algo notorio, ¿verdad? No se puede esconder. Cuando el reino de Dios llega, su impacto, el poder del reino de Dios se muestra en la transformación que ocurre en la vida de las personas. Y quiero que entienda, eso es algo muy importante que debemos de mantener en nuestro corazón, que el impacto más grande del reino, es cierto que afecta al mundo espiritual, es cierto que afecta al mundo terrenal, pero creo que la evidencia más grande es la transformación que ocurre en la vida de las personas. Toda esa gente sabía quién era ese hombre, sabía cómo vivía, la clase de vida tan lamentable que tenía. Pero dice que cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron con una escena totalmente diferente a lo que ellos esperaban. Uno, ese hombre que había estado desnudo, ahora estaba vestido. ¿Cuánto tiempo que no lo veían vestido? No lo sé. Pero de pronto lo ven que tiene su vestidura. Pero no solo eso, ese hombre que no tenía control de sí mismo, ese hombre que vivía todos los días gritando, aullando, golpeándose, peleando con todos, ahora dice que estaba sentado, estaba en paz, estaba tranquilo. En su mirada, en su rostro se veía que al fin había hallado la paz que no tenía, que nunca había tenido. Y también dice que ese hombre que actuaba como loco, como demente, dice estaba en su juicio cabal. Es decir, ahora podían ver en su mirada la inteligencia, la lucidez, la sobriedad. Podían ver que él tenía una mente sensata. Entonces ellos sabían cómo era ese hombre y ahora lo miraban
No podían dar crédito a lo que miraban sus ojos. Era algo tan sorprendente. La evidencia del reino, del encuentro con Jesús y del poder del reino de Dios estaba ahí frente a ellos. Fíjense que más que saber que los demonios se metieron, los cerdos se cayeron, eso a ellos no le importó. A ellos lo que le impactó fue: oye, ese hombre ha cambiado, oye, ese hombre es diferente, algo le pasó, algo sucedió en su vida, él no es el mismo. Algo pasó que lo cambió totalmente. Y no es el único, hay muchos ejemplos, solo quiero citar uno. San Juan capítulo 9, versículo 8 y 9, es la historia de un hombre que había nacido ciego. Él era ciego de nacimiento. No sé si alguna vez ha mirado alguna persona ciega y en los pómulos de sus ojos están como sumidos, como hundidos. O sea, es algo notorio cuando tú miras a una persona ciega. Y vean lo que dice San Juan 9, 8. Dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros decían: a él se parece. Y él decía: yo soy. O sea, imagínense esa escena, ¿verdad? Ella estaba acostumbrada a verlo siempre mendigando, con su cara triste, sin vida en sus ojos, y ahora cuando lo vieron ya no era la misma persona. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos dicen: oye, no es el que pedía, que daba pidió limosna, y decía: oye, se parece, ¿será que sea él? Oye, estaban así porque el cambio era tan notorio, el cambio era visible. No había comparación en cómo era antes de conocer a Cristo y cómo era ahora que había tenido un encuentro con Jesús. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, ocurre una transformación que es imposible ignorar. La gente que te rodea se da cuenta. Tu familia se da cuenta. Las personas que han tratado contigo saben que algo pasó, que hay algo diferente en tu mirada, que hay algo diferente en tu rostro, que en tus palabras, que tú ya algo pasó que produjo un cambio para bien, un cambio que es notorio en tu vida. Lo segundo que quiero comentar está en los versículos 18 y 19. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo segundo es que cuando tenemos ese encuentro con Jesús y somos transformados para bien, debemos contárselo a otros. Es algo, Jesús nos dice eso, ¿verdad? La reacción de ese hombre, cuando él ve el cambio, cuando él puede calibrar el milagro tan grande que ha sucedido en su vida. Cuando él sabe que su vida ahora ha sido transformada para bien. La reacción de él fue de gratitud. Él estaba agradecido con Jesús. Fue de fidelidad. Él quería ir con él a todas partes. Dice que le suplicaba: por favor, quiero ir contigo, quiero acompañarte, quiero estar a tu lado. Su corazón rebosaba de felicidad y de gratitud hacia aquel que lo había librado del poder de las tinieblas. Y esa es una reacción correcta. Sería triste y lamentable, porque tristemente ha pasado, ¿verdad? Hay una historia de 10 hombres que estaban enfermos de lepra y Jesús los sanó a los 10. Pero 9 de ellos, cuando Cristo hizo el milagro, la transformación en su vida, cuando Cristo cambió para bien su vida, ellos se olvidaron, fueron desagradecidos, pero hubo uno que regresó a dar gracias, hubo uno que reconoció
quién era el que había hecho el milagro en su vida. Y ese hombre así fue, él lleno de gratitud. Él quería, ahora que tenía una vida nueva, quería que esa vida nueva fuera para Cristo, fuera para el servicio de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que escuche la palabra. Él murió, Cristo murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Esa es una verdad poderosa que debemos de entender. Cristo viene a nuestro encuentro. Él nos da esperanza cuando no tenemos esperanza. Él nos libra del poder de las tinieblas. Él nos da un rumbo mejor para nosotros y nuestra familia. Pero lo correcto de tu parte y de mi parte es desear vivir esa nueva vida para Cristo. Que en nuestro corazón haya gratitud, que en nuestro corazón haya fidelidad de decir: Señor, ¿cómo no te voy a servir? ¿Cómo no te voy a seguir si tú eres el que ha hecho posible que mi vida sea mejor? Qué ingratos seríamos de olvidar eso. ¿De dónde nos sacó? ¿De qué cosa nos libró? Seríamos ingratos si nosotros, ahora que Cristo ha transformado nuestra vida, ahora que nos ha dado un mejor futuro, nosotros le demos la espalda y sigamos sin acordarnos de Él, sin reconocerlo, sin obedecerlo. Pero ese hombre de la historia, él dice: Señor, yo me quiero ir contigo, dame permiso, yo quiero acompañarte, yo quiero ir a donde tú vayas, yo quiero estar a tu lado todos los días que me queden de vida, quiero servirte. Y esa debe ser nuestra decisión, ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, si estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Sin embargo, Jesús le dice: ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Jesús dice: mira, qué bueno que estás agradecido, qué bueno que quieres seguirme, qué bueno que quieres servirme. Pero le dice: la mejor manera de servirme es que ahora vayas y le cuentes a otros lo que yo he hecho en tu vida. Si tú anhelas agradarme por lo que he hecho a tu favor, dice, entonces ve con los tuyos, dales tu testimonio, háblales de mí, diles que yo te cambié, dile que yo te salvé, dile que yo te sané, dile que yo restauré tu matrimonio, dile que yo estoy trayendo la alegría, el gozo, la paz que nunca habías disfrutado en esta vida. Es nuestro deber compartir con los demás. Que aquellos que conocieron cómo fuimos, que aquellos que vieron que nuestra vida no tenía rumbo, que ahora ellos puedan escuchar, que ahora puedan oír de nuestros labios lo que Cristo ha hecho por nosotros. El mensaje del Evangelio no son solo palabras o doctrinas. Es importante que entendamos eso. Predicar el Evangelio no es solo hablar. Sí debemos hablar, sí debemos enseñar, eso ya lo estudiamos. Pero no es solo eso, sino predicar el Evangelio, el mensaje del Evangelio es las vidas que han sido cambiadas, el testimonio de hombres, de mujeres, de jóvenes, que llevaban una vida perdida, pero que ahora Cristo les ha transformado, que ahora son otras personas, que ahora ellos pueden dar con sus hechos, con su vida, pueden reflejar el poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos, una carta escrita en nuestros corazones, la cual todos conocen y pueden leer.
Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo misma y entregada por nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Eso es lo que dice la palabra. Tú y yo somos una carta viviente, somos un mensaje viviente. Y yo sé, cuando Cristo llegó a mi familia, a la familia de mis padres, yo vi la transformación. Yo fui testigo presencial de los cambios tan hermosos que ocurrieron en mi casa cuando Cristo llegó. Yo supe que no era una religión. Yo supe que no era una doctrina, sino realmente había ocurrido un milagro. Literalmente tenía una nueva familia. A veces llegué a pensar como niño que a lo mejor estaba soñando, ¿verdad? Y que en cualquier momento me iba a despertar y iba yo a tener la familia antigua, pero gracias a Dios no era un sueño, era una realidad. Cristo cambió totalmente mi familia. ¿Sabe? Tu vida y mi vida son el mensaje más poderoso. Cuando nosotros vamos a hablar, lo que avala nuestras palabras, lo que respalda lo que decimos es el cambio que estamos experimentando en nuestra vida. Ese es el sello, que el mensaje que predicamos es un mensaje genuino, es un mensaje verdadero, que al Dios al cual nosotros anunciamos es un Dios vivo, real y poderoso. Mucho daño se ha hecho al Evangelio cuando quienes predican la palabra no demuestran con su vida la evidencia del poder transformador del Evangelio. Es algo vergonzoso, es algo triste cuando eso pasa. Pero Jesús le dice al hombre: mira, yo ya cambié tu vida, yo ya te transformé. Ahora, si quieres servirme, si estás agradecido, entonces quiero que vayas, platícales a los demás lo que yo hice. Diles la transformación que ha ocurrido en tu vida cuando tuviste un encuentro conmigo. Creo que esa es la mejor forma de servir a Dios. Y el mensaje que avale nuestra predicación debe ser nuestra vida cambiada, transformada por el poder del Evangelio de Jesucristo. Y lo tercero que quiero compartir está en el versículo 20. Y se fue. Él obedeció cuando Jesús le dijo: no puedes ir conmigo, quiero que vayas a predicar. Dice, y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Y él fue obediente. Él inmediatamente, él no esperó. Fíjense que predicar el Evangelio no es que tú sepas un montón de versículos de la Biblia, porque hay personas que dicen, yo quisiera compartir el Evangelio, pero es que yo no me sé los versículos, yo no sé qué pasaje le voy a decir a la gente. Pero él no sabía ni un versículo de la Biblia. Su predicación de él era decir: oye, es que yo vivía así, es que yo estaba en este mal camino, es que mi vida estaba arruinada, es que yo estaba demente, es que yo vivía en las tumbas, es que yo andaba atormentándome y me golpeaba, me lastimaba con piedras afiladas, y es que me ataban con cadenas, y era tanta la fuerza de esos demonios que rompía las cadenas, los grilletes de hierro. Pero mira ahora lo que nadie pudo hacer, lo que nadie pudo ayudarme, Cristo lo hizo, y ahora mi vida es diferente, y ahora mi vida es distinta, y ahora soy un hombre nuevo. Ahora yo puedo ser de bendición para otros. Debemos compartir, debemos hablar, debemos comunicar en cada oportunidad y en cada ocasión nuestro testimonio de salvación. Entonces, no es un discurso elaborado, sino es algo que yo he vivido, lo que Cristo ha hecho en mi vida, las bendiciones que he recibido de su mano.
Eso es lo que tengo de hablar. Y ese hombre fue obediente y fue, él inmediatamente fue. Y quiero que sepa que fue no solo a una ciudad. Esa palabra Decápolis quiere decir 10 ciudades. Quiero leer lo que es el Marcos 5:20, pero quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, y él se fue y comenzó a publicar en 10 ciudades. 10 ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea, él no solamente fue a su ciudad, sino él dijo, bueno, Cristo me dijo que yo le predique a los demás lo que él hizo. Así que predicó en su ciudad y dice, hay 9 ciudades cercanas. Y él empezó a ir a predicar. Por eso le decía hace un momento que cuando Cristo llega y transforma nuestra vida, lo correcto es que haya gratitud, que haya agradecimiento, que haya fidelidad hacia Él, ¿verdad? Porque a veces cuando Cristo viene y transforma nuestra vida, entonces le empezamos, es un ejemplo, hay personas que antes de conocer a Cristo estaban en las adicciones, en las drogas, en el alcohol. Hay personas que ni siquiera trabajaban porque ya la adicción los había controlado y que vivían en la calle y que estaban ahí perdidos. Y de pronto Cristo viene a su encuentro, Cristo quita el poder de la adicción, Cristo le devuelve su dignidad, Cristo le devuelve su familia, Cristo le devuelve su trabajo y ese hombre ahora tiene un futuro mejor. Y entonces ese hombre ahora está trabajando de sol a sol, ¿verdad? Y ahora es un padre responsable. Pero si hay que predicar, no puedo, es que tengo que trabajar. No puedo, es que mi familia necesita comer. No puedo, es que mis hijos, hay que pagar eso. Y uno se pregunta, bueno, y antes cuando él no hacía nada, y antes cuando él estaba en los vicios, que ni llevaba dinero, ni trabajaba, ni nada, y ahora que Cristo lo transformó, no puede darle un tiempo a Jesucristo. No puede hacer un alto en el trabajo. Si antes ni siquiera trabajaba, ahora no puede hacer un alto en el trabajo para compartirle a otro de Jesús. Pero este hombre, él dice, no fue suficiente para él predicar. Pero Jesús le dice, ve con los tuyos, ve a tu casa. Pero él dice, no, pues ya le prediqué a los de mi casa, ahora le voy a predicar a mi colonia, le voy a predicar a mi barrio, le voy a predicar a mi ciudad. No, pues ahora le voy a predicar al municipio. No, pues ahora le voy a predicar al estado. No, pues ahora le voy a predicar a mi país. No, pues ahora. Y él dice que fue y recorrió 10 ciudades, dándoles el testimonio del milagro que Cristo había hecho en su vida. Esa pasión, ese fuego, ese ímpetu para predicar la palabra era el resultado de haber recibido la transformación a través de Jesucristo. Así que no hay tiempo que perder. Nosotros no debemos perder nuestro tiempo. Y hemos aprendido que los corazones ya están listos. Ya están listos. Que es el tiempo de sembrar la semilla de la palabra que tiene el poder para cambiar las vidas. Ese hombre es un testimonio vivo del poder del evangelio. Humanamente nadie lo pudo ayudar, nada lo pudo cambiar, pero cuando Cristo vino a su encuentro, su vida fue transformada. Hay mucha gente a nuestro alrededor que está atado por adicciones, por problemas emocionales, problemas familiares, problemas financieros, problemas de salud. Personas que están intentando muchas cosas, tratando de solucionar las necesidades que tienen ellos o su familia. Y nosotros conocemos a quién los puede ayudar. Nosotros sabemos quién puede tenderle la mano, quién puede transformar su tristeza en gozo, su llanto en alegría. Entonces nuestra tarea es contarles, darles nuestro testimonio, hablarles, compartirles, comunicarles. No hay tiempo que perder. Mire lo que dice la palabra en Hechos capítulo 26, 19 y 20, Pablo está dando su testimonio cuando Cristo
él tuvo su encuentro con Cristo, y dice el versículo, el Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo, al igual que ese hombre endemoniado que fue libre de los demonios, Pablo, al igual que él, recibió la misma instrucción: ve a predicar. Y dice: yo no fui rebelde, yo primero le prediqué a los de mi pueblo, Damasco, después me fui a Jerusalén, después me fui por toda la región de Judea, después me fui a otras ciudades, después ahora me subí a otras naciones, dice, porque Cristo me dio esa encomienda. Y por eso él decía: ay de mí si no predico el evangelio, me es impuesta la necesidad, dice, y pobre de mí si no lo predico. Tú y yo tenemos una deuda porque con Cristo, que nos rescató, que nos redimió del camino de perdición en que estábamos. Y ahora nuestra tarea, nuestra respuesta es compartir, predicar, publicar, anunciar, decirles a los demás. ¿Quién los puede ayudar? Lo que Cristo ha hecho por nosotros, la transformación maravillosa que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y dice la Biblia que todos se maravillaban. Esa palabra maravillar es asombrarse. Quedaban admirados cuando él hablaba. Se quedaban admirados, embelesados, podríamos decir también. Pero esa admiración que ellos expresaban no era solo por sus palabras que él decía, sino porque lo veían. Y cuando veían a esa persona decían: ¿cómo fue que cambió? Oye, ese es un milagro que pasó. Mira, ahora está vestido, ahora es un hombre diferente. Que no hay comparación entre aquel que andaba ahí desnudo en las tumbas golpeándose con ese hombre. Algo grande pasó en su vida. Recuerde que nuestro testimonio de vida, del cambio de nuestra vida, acompañado de nuestras palabras, es el mensaje más poderoso que tú y yo podemos dar. Es un mensaje que llega al corazón de las personas, porque otra vez el mensaje del evangelio no es solo palabras y doctrina, sino está avalado por el cambio, por la transformación que ocurre en la vida de aquellos que tienen un encuentro con Jesús. Así que, al igual que ese hombre, tú y yo estamos en deuda. Yo no conozco quizá tu historia, lo que tú viviste sin Cristo, pero tú y yo sabemos que sin Cristo solo hay dolor, hay tristeza, hay sufrimiento, que sin Cristo la vida es oscura, no tiene esperanza. Y tú y yo hemos sido beneficiados del poder salvador de Dios. Y creo que ahora es el tiempo, ahora es el momento, ahora es el momento correcto para que nosotros podamos ser agradecidos. Y al igual que le dijo Jesús a este hombre, Él nos dice a ti y a mí: ve y cuéntale a los tuyos, háblales lo que yo he hecho contigo. Diles, platícales de dónde te saqué, platícales cómo te he restaurado, platícales, cuéntales todo lo que estoy haciendo a tu favor desde el momento que tuviste ese encuentro conmigo. Creo que estamos en deuda con aquellos que no conocen a Dios. Mucha gente está sufriendo. Mucha gente está en situaciones desesperantes. Y solo Jesucristo, solo Jesús es el único que puede traer salvación a ellos. Y yo les digo en el nombre de Jesús, yo les pido en el nombre de Jesús que puedan tomar la decisión, al igual que hizo este hombre, que los días que nos quede de vida
sean para servir a Dios, predicando, anunciando lo que Él ha hecho por nosotros. Recuerde que los campos están listos para la cosecha, pero tú y yo tenemos que hablar. Ellos no van a creer si no hay nadie que les predique. Y que hoy podamos decir, como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a orar. Quiero que ponga su mano en su corazón y oremos. Padre, estamos agradecidos por la transformación maravillosa que has traído a nuestra vida. Porque tú nos sacaste de un pasado de oscuridad, de dolor, de sufrimiento. Tú nos sacaste, Señor, de circunstancias adversas, donde no había más que sufrimiento para nosotros. Y tú nos rescataste, y tú nos libraste del poder de las tinieblas, y ahora nos has dado una vida abundante, y ahora nos das una vida plena, y ahora podemos disfrutar, podemos tener esa bendición que tú nos has dado, Señor. Pero también en nuestro corazón debe haber gratitud. Tenemos que ser agradecidos, como ese hombre que hoy estudiamos, que él entendió que ahora debía de vivir su vida a tu servicio. Y la mejor manera de agradecerte y la mejor manera de servirte es ir a contarle a los demás lo que tú has hecho por nosotros. Es llevar ese mensaje de salvación, es llevar la buena nueva de esperanza, es llevar el evangelio de vida a aquellos que aún no te conocen. Padre, oramos para que en esta semana tú nos permitas, nos abras puertas para predicar la palabra, para compartir nuestro tesimonio, para contarles a la gente lo que tú has hecho a nuestro favor. Es tiempo de predicar, no podemos retrasarnos, no debemos quedarnos callados. Es tiempo de hablar la palabra, de lanzar en la red, porque la cosecha ya está lista, Señor. Y que tú nos ayudes en ese esfuerzo para llevar la palabra. Ábrenos puertas, ve con nosotros, Señor. Danos la palabra correcta para compartir con aquellos que tú pongas en nuestro camino, y permítenos recoger el fruto que ya está listo para tu honra y tu gloria. Que así sea, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que vamos, hay que compartir este mensaje con todos, ¿verdad? Esa es la enseñanza para esta semana. Bueno, los anuncios que tenemos, líderes, por favor, para recordarle a los que van a tomar su encuentro, que el encuentro es este viernes y sábado. El viernes están citados a las 5 de la tarde para el registro, para que les demos todos sus materiales, y a las 6 en punto arrancamos el encuentro. Y el sábado empezamos a las 9 de la mañana. Así que le pedimos que avisen a los que van a participar del encuentro. El encuentro será aquí en la iglesia, en Casa de los Milagros Internacional. Les recordamos que ya están abiertas las inscripciones a la Universidad de la Vida y a Capacitación Destino, y los que van a inscribirse para estudiar ambas escuelas, es el momento de hacerlo. Por favor, ya estamos próximos a iniciar las clases, así que ahora es el tiempo para inscribirse. Animen a su gente para hacerlo, que el domingo puedan venir a la mesa de inscripciones y puedan ya registrarse para poder continuar su proceso de capacitación, de aprendizaje en el camino de Dios. Les seguimos recordando que los niños tienen su célula los viernes, los jóvenes también tienen célula, y los domingos tenemos 2 cultos presenciales y 1 en línea a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, y el culto en línea a las 6 de la tarde. Les amamos, les mandamos un abrazo, que la sangre de Jesucristo les cubra y les proteja, les guarde a usted y a su familia, y nos vemos primeramente Dios en el fin de semana. Bendiciones.